Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Cuando llegó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al poder en 2007, siguió algunas de las principales políticas del expresidente Néstor Kirchner de impulso al mercado interno, como la suba anual del salario mínimo vital y móvil, como el trabajo que se hace desde la cartera laboral para impulsar las paritarias y así que los sueldos vayan subiendo por arriba de la inflación. Si ustedes recuerdan, hubo algunos planes incluso para compra de electrodomésticos, distintas cosas, pero después tomó dos decisiones que fueron fundamentales para el aumento del consumo en el país. Una, la moratoria provisional que incorporó 2,5 millones de jubilados, 2,5 millones de personas que en su gran mayoría no tenían ingresos y pasaron a tenerlo. Y luego incorporó más de 3,5 millones de chicos y jóvenes que cobran asignación universal por hijo. Estamos hablando de 6 millones de o nuevos consumidores o personas que consiguieron consumir más que antes. Esto generó una explosión de consumo. Ese fuerte crecimiento del consumo no fue seguido, y es imposible que sea seguido tan rápidamente, por una oferta de bienes y servicios, ¿sí?, que satisfaciera a esa creciente demanda. Hacía falta mucha inversión para comprar maquinarias, para poner nuevas empresas, nuevas líneas de producción, para que se produjeran más bienes y servicios para que esa demanda fuera satisfecha. Entonces, durante unos años tuvimos más demanda que oferta y esa fue, a mi juicio, la principal causa de la inflación en estos años. Hay otras también, pero nada que ver con las que dicen los economistas neoliberales. De ninguna manera tuvo que ver con la suba del gasto, porque constantemente el Estado tuvo superávit fiscal. Es decir, el Estado sacaba más del mercado de lo que luego ponía, entonces de ninguna manera podía generar inflación. Entonces había una puja distributiva entre empresas y trabajadores, pero fundamentalmente había una asimetría entre la demanda y la inversión. Empresarios, uno muchas veces hablaba con ellos, les decía, bueno, ¿por qué no invierten si tienen esta demanda? Y decían, bueno, pero ¿cuántas veces tuvimos demandas 2 o 3 años y después el país se cayó, hay que esperar? Bueno, eso fue cambiando, ese clima fue cambiando, empezó a subir la inversión hoy está en un récord histórico y como resultado está empezando a bajar la inflación. Lo estamos dando hoy en el Destape, como primicia les vamos a mostrar varias mediciones de inflación de las que miden las distintas provincias, que cada una tiene su índice de precios del consumidor, de las que dan las consultoras, que aprovecharon la suba de la inflación para exagerarla, para inflarla, sin tener de ninguna manera un método más o menos serio de medición. La inflaron porque en general tienen que ver con intereses que están en contra del gobierno, en contra de una política de distribución. Les vamos a mostrar los datos de esas consultoras también, porque las consultoras también dan baja de inflación, y les vamos a mostrar los datos, por supuesto, del INDEC. A ver, vamos a empezar, director, con la primera placa. Elegimos, no puedo dar todas las provincias, obviamente en un programa de televisión, lo van a poder ver en nuestra página web, pero elegimos 2 provincias opositoras. Vamos primero con la provincia de Santa Fe. Fíjense, en el 2010, en los primeros 5 meses de 2010, a ver, empecemos enero. En enero de 2010, 2,4% de inflación. En enero de 2011, 1,1%. Fíjense cómo cayó. Febrero, 3,6% el año pasado. 1,3%. 1,3% este año. Y así va bajando y fíjense que llega a 1,1%, muy cerquita de lo que dice el INDEC, en mayo, el ente que mide los precios en Santa Fe. Entonces, en los primeros 5 meses de 2010, la inflación para este ente de Santa Fe fue del 12,6%. En estos primeros 5 meses fue del 6,7%. Una caída, una desaceleración de la inflación de un 45%. Vamos a ver otra provincia más opositora todavía. San Luis. Fíjense, enero de 2010, 2,2%, enero de 2011, 1,1%.
Febrero de 2010, 4,4. Febrero de 2011, 1,1. Fíjense la caída, ¿sí? Cuando tomamos los 5 meses, de prácticamente un 15% que le daba el año pasado, bajó a 6,9% en San Luis, que no creo que esté queriendo ayudar al gobierno, mostrando una baja de inflación. La desaceleración de la inflación entonces para la provincia de San Luis fue del 64%. A ver, es interesante remarcar que esto se está dando en el momento de mayor crecimiento de la economía. Lo contamos la semana pasada, en el primer trimestre de 2011 Argentina fue el país que más creció en el mundo. Creció un 9,9%, segundo China un 9,7%. O sea, en cualquier país del mundo, hasta en Brasil mismo está pasando, cuando piensan que hay mucha inflación, la única forma que encuentran para solucionarlo es hacer un ajuste. Acá se trabajó sobre la inversión, lo venimos contando en el destape. Primero la banca pública empezó a dar préstamos a baja tasa y a largo plazo para las pymes para que puedan invertir. Después el plan del Bicentenario del Banco Central. Después la presidenta del Banco Central y al final se reunió la misma presidenta de la Nación con las cámaras de las entidades financieras pidiéndole que den crédito para inversión. Bueno, esa inversión aumentó la oferta de bienes y está bajando la inflación. ¿Sí? Lo vemos en 2 provincias, no le estoy mostrando el INDEC del cual la mayoría de los argentinos desconfían, le estoy mostrando esta. Pero vamos a ver ahora también, esto lo hizo la producción, un trabajo sobre Clarín. Clarín fue el que más difundió los datos de las consultoras privadas, en general opositoras al gobierno, el año pasado y este. Tuvimos que elegir una, en la web van a tener todas las que pudimos tener. Ecolatina, vamos a ver la próxima placa, a ver. Ecolatina, en el 2010, enero la inflación 2%, en 2011 1,6, febrero 2,5, bajó a 1,5, van viendo mes a mes, siempre fue bajando para Ecolatina, la consultora que fundó Roberto Lavagna, que apoyó al gobierno mientras el exministro estuvo en funciones y que se puso como opositora después de que Lavagna se fue. En los primeros 5 meses para Ecolatina, en 2010 fue del 12% la inflación y en los primeros 5 meses de este año fue del 8,7%, una caída del 27%. Vamos a ver la última placa, vamos a ver la del INDEC. Ahí tienen los 5 meses. Los primeros 5 meses de 2010 para el INDEC la inflación fue del 5,5%. Estos primeros 5 meses, enero-mayo, 3,9%, caída 28%. A ver, cuando uno piensa si un plan económico está bien y además si va a seguir bien, no mira nada más cuánto está creciendo, porque también crecimos en la época de Menem. Empieza a mirar los fundamentos, ve si tiene superávit fiscal, lo tenemos, es decir, recaudamos más de lo que gastamos. Recuerden lo que está pasando en Europa, enormes ajustes porque tiene un déficit fiscal del 10% en promedio. Tenemos también un superávit comercial, es decir, exportamos más de lo que importamos. Tenemos fuertes reservas, tenemos un sistema financiero sólido con un mínimo de morosidad histórico. La asignatura pendiente era la inflación. Se apostó a bajar la inflación no haciendo un ajuste, sino haciendo crecer la oferta de bienes y para eso las empresas tenían que invertir. Y se logró. Se logró algo que pocas veces se ha visto en una economía. Bajar la inflación con un récord de crecimiento. Esto también quiere decir algo. Si los empresarios están invirtiendo es porque piensan que este modelo les sirve y que este modelo va a seguir. Buenas noches. Esto es el Destape.